Bien, de Estados Unidos bajemos un poco, hablemos de México, que fue noticia, fue parte de la agenda setting todo el fin de semana y por supuesto hoy, tras conocerse los resultados de este mega operativo electoral. Y cuando digo mega, estoy hablando de la cantidad de votantes que se vieron frente a las urnas en medio de unas circunstancias particulares, las elecciones más violentas jamás vistas en la historia mexicana. Hoy vamos a conversar con la periodista de ADN 40, Lucy Bravo, desde México, y ella nos va a contar los pormenores. El día después de las elecciones, Lucy, te debo confesar, estaba expectante de poder conversar contigo esta noche. ¿Cómo estás? Bienvenida a DNews Central para toda Latinoamérica. Un gusto saludarte de nuevo, Andy, y sobre todo, pues sí, agradecerte el seguimiento que has dado a este proceso electoral histórico, por decirlo menos, al menos para la historia de nuestro país, y me atrevo a decir incluso para América del Norte, ¿no? Sí. Después de que por primera vez llegara una mujer a la presidencia precisamente de un país. Estamos hablando de que después de que se registrara una participación cercana al 61%, la sucesora del presidente en turno, Andrés Manuel López Obrador, ha logrado con más del 80% de los votos registrados, pues una victoria apabullante Claro. con el 58% precisamente del apoyo de los votantes, un porcentaje que supera incluso el 53% que había alcanzado López Obrador en 2018, una cifra ya de por sí histórica. Y Sí. no solo eso, sino que también pues llega con prácticamente un mandato que le otorgaría un poder muy importante en el Congreso. Se habla de la posibilidad de que obtenga la mayoría calificada, que en nuestro sistema legislativo significa que podría modificar la Constitución sin Claro. necesidad, pues, de Lucy, consultar ni siquiera a la oposición. vamos por parte porque estás lanzando toda la información y ese último punto es uno donde quiero que nos detengamos juntos. Vamos primero a hablar de Sí. estos 35 millones. De hecho, esa era parte del principio del discurso de la hoy Claudia Sheinbaum, presidenta digital, ¿le debemos llamar así o ya es oficialmente la nueva presidenta de México? Así es, estamos hablando de también una cifra histórica y que superó el porcentaje de votos que obtuvo también en su momento López Obrador en Sí. 2018, que eran más de 30 millones. Sí. Y si a esto, pues sí, le sumamos esta dimensión histórica del hecho de que llegó por primera vez una mujer después de 200 años del México independiente, después de 70 años del voto de las mujeres en nuestro país, una vez que se nos otorgó, digamos, el sufragio universal, pues claro que es histórico, sobre todo para un país marcado por violencia de género, una sociedad, pues también hay que decirlo, sumamente machista y un sistema de gobierno también Claro. muy patriarcal. Entonces hay mucho simbolismo en torno a la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, pero también mucha expectativa. Claro. Y creo que es importante decir que bajo esa dimensión histórica será juzgada la próxima presidencia de México. Claro, ahora también para sumarle a estos datos históricos, son 32 entidades y ella logró imponerse en 31. ¿Qué significa que se le llame a esto un hecho histórico también federal? Sí, bueno, de entrada decirte que esto nos habla de cómo prácticamente en 7 de cada 10 distritos Claudia Sheinbaum obtuvo apoyo, ¿no? Wow. Eso también nos habla de cómo esta estrategia, digamos, planteada por la oposición de enmarcar estos comicios como una especie de plebiscito contra López Obrador, pues es una estrategia que no solo resultó peligrosa, sino completamente fallida. Claro. Hay un amplio respaldo en estos momentos de la sociedad a la gestión del presidente López Obrador. De hecho, se iría con uno de los niveles de aprobación más altos en la historia, más del 60% de la población, y esto se ve reflejado en los resultados que pues también lo vimos a nivel local. Si lo revisamos ahora sí que distrito por Claro. distrito, se confirma esta tendencia. Ahora, Lucy, vamos directamente a lo que es el Parlamento. Primero que todo, quiero que me digas cómo quedó el Parlamento, que es un punto realmente importante. Primero porque Claudia Sheinbaum ganó de una manera avasallante. Además, la jefa de gobierno también de la misma línea ganó con un margen de bastante distancia. ¿Cómo quedó el Parlamento, que es un punto realmente importante,
porque estaríamos hablando de la posibilidad de cambiar leyes y la Constitución. Y a mí particularmente, espero entiendas mi contexto, me asusta demasiado la gente con demasiado poder. Es decir, cuando todos de una misma línea están en los poderes que deben ser independientes. ¿No asusta a la ciudadanía mexicana que haya tanto oficialismo en los poderes que deben ser independientes? Eh, pues, de, digamos, de entrada yo te diría que sí, pero al revisar las cifras, pues tendría más bien que revisar esa respuesta. Yo creo que esa es Claro, una de las grandes lecciones de esta votación. Al parecer, el electorado o la mayoría del electorado le está apostando a la centralización claro. total del poder, a un presidencialismo que no veíamos desde hace décadas, cuando prácticamente era un partido único en el gobierno. Y pues ahora estamos hablando de una reconfiguración total, creo yo, del sistema de partidos en México. De ese Claro. tamaño es, digamos, la hecatombe que acabamos de vivir. El triunfo ha sido abrumador. Sheinbaum pues ya prácticamente ha logrado la mayoría simple en ambas cámaras del Congreso y todavía falta, digamos, el detalle fino para alcanzar lo que nosotros llamamos mayoría calificada, que Claro. son estas 2/3 de las cámaras que se necesitan precisamente para poder cambiar la Constitución pues a su antojo. Y esa es Claro. una de las principales preocupaciones porque durante su campaña ella planteó propuestas muy claras y explícitas de que sí quiere cambiar la Constitución, quiere cambiar el sistema de pesos y contrapesos, quiere reformar el sistema judicial para que nada se interponga, digamos, a la agenda de reformas que ha impulsado pues el partido en el poder encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora tenemos que hablar de este punto y acá te voy a prestar suma atención y le pido a Latinoamérica que también lo haga. Lucy, ayúdanos a entender por qué siendo el partido Morena, justamente donde ella forma parte, siendo uno de los partidos que más amenazas recibió por parte del crimen organizado que se hizo presente en estos comicios electorales. ¿Qué es lo que busca el crimen organizado? Es decir, amenazando al partido que es más popular y más apoyado por la gente. Vamos, explícanos para entender un poco cómo va la circunstancia. Bueno, de entrada lo que hay que entender de la dinámica, digamos, que se ha registrado en este tipo de violencia política, tiene que ver más con el control de plazas locales, el Ok, control de esos territorios. Entonces, al estar en juego más de 120,000 cargos, muchos de ellos precisamente comicios locales, municipales, estatales, y después, evidentemente, federales, es precisamente en la escala más baja, digamos, de esos niveles de gobierno donde se disputan la mayor cantidad de los puestos. Estamos hablando del crimen organizado. claro. Y ahí sí te diría que no distinguen partido político. La violencia en general, pues sí, ha sido prácticamente generalizada para todas las fuerzas políticas. Y si bien hay una cantidad mayor de candidatos de Morena, que fueron víctimas ya sea de amenazas, atentados o asesinatos. Esto creo yo se debe más bien a que ahora es la principal fuerza política y que ha ido pues conquistando cada vez más plazas públicas. Sin embargo, yo te diría que en ese sentido sí Ujú, podemos decir que cada una de las entidades pues obedece a una dinámica distinta de distinta. disputas por el territorio. Entendido, me queda muy claro, Lucy. Ahora hablemos de lo que sería una Claudia Sheinbaum ante el mundo. Relaciones exteriores importantísimas, lo tienen ahí, más al norte, Estados Unidos, crisis migratoria, tema de conversación. ¿Qué dice la ahora alta mandataria mexicana al respecto? ¿Cómo se piensa ella va a proseguir? ¿Ha hablado en sus discursos al respecto de estos temas tan importantes, Lucy? Sí, de hecho, el primer discurso que ella pronuncia después de que se dio a conocer su triunfo por parte de la autoridad electoral, pues dio algunas señales que de alguna manera pues han ayudado a calmar a los mercados, que habló sobre todo de cómo planea precisamente fomentar en México el Estado de Derecho, atraer la inversión extranjera y tender puentes y lazos con nuestros socios comerciales y nuestros socios tradicionales. Eso pues sí ha sido visto con pues cierto alivio por parte también de los mercados internacionales.
las felicitaciones de mandatarios a Claro, nivel mundial tampoco se hicieron esperar, lo vimos tanto de países de Latinoamérica como de Europa, como de Norteamérica. Y claro, está la sombra latente de pues, la posible llegada, o mejor dicho, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, lo claro. cual plantearía pues, un reto sui generis para la próxima presidenta de México, sobre todo pues tomando en cuenta que eh, el éxito de la relación que en su momento tuvo Andrés Manuel López Obrador con Trump, pues se debía precisamente a ese toque personal, digamos, de conducir la política del actual mandatario, algo que aún está por verse si Claudia podrá también transmitirlo y fortalecer esa relación que claramente es fundamental para nosotros al tratarse nuestro principal socio comercial Claro. y sobre todo porque viene en el año 2026 la primera revisión de nuestro Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, que anteriormente era el Telecan y que el propio Trump Ujú. pidió que se revisara. Y pues bueno, eso va a ser un momento sumamente tenso para las Claro. relaciones, por decirlo menos. Claro, igual hay que entender, por supuesto, Lucy, que una cosa es la relación diplomática, personal, ideológica de los altos mandatarios y otras muy distantes, las negociaciones económicas, sociales y culturales que tengan las naciones. Ahora, para ir cerrando, Lucy, no quiero quitarte más de tu valioso tiempo. ¿Qué viene ahora? ¿Cuándo asume ella el poder? ¿Qué es lo que se espera en los próximos días allí en México? Bueno, estamos hablando de una etapa de transición de 5 meses, Ok, en donde, pues, precisamente una de las grandes incógnitas también va a ser cómo van a transitar esta etapa, pues, el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, que sabemos es, pues, un mandatario, pues, que goza o disfruta, digamos, del protagonismo claro, en la agenda pública y, pues, ahora esta, pues, recién presidenta electa que, pues, ha sido de alguna manera ungida por los votantes de manera apabullante y con sí, un apoyo incluso que supera al obtenido por López Obrador en 2018. Entonces, eso va a ser interesante ver un poco cómo van a transitar eso. De entrada, pues sí, también hay mucha expectativa de lo que va a hacer ella, digamos, al llegar al claro. poder, porque se habla de que va a impulsar al menos un paquete importante de reformas, lo que ya platicábamos inmediatamente al asumir Sí. el cargo. Entonces, yo te diría que será muy pronto cuando vamos a empezar a ver esas primeras señales de cómo va a ser el mandato de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Lucy, bravo, cosas que lamento, los niveles de violencia, asesinatos que hubo, cosas que celebro, más allá de las ideologías, que hoy tengan a una primera mujer como mandataria del país y celebro, por supuesto, la democracia de tu nación. Como siempre te digo, gracias por este tiempo y les deseo a ustedes, hermanos mexicanos, lo mejor del mundo. Seguimos en contacto. Gracias, y a esto nada más agregaría que aunque el género, sabemos, no implica automáticamente una agenda para mejorar las condiciones de las mujeres, sí es un hito importante que Total, coloca a México en una honrosa lista de democracias que han destrozado esa barrera, cosas que no han logrado claro. otros países como Estados Unidos o España, ¿no? Por decir algunos. Sí, Así que totalmente. muchísimas gracias y estamos a la orden. Muy buenas noches.